Hola, bienvenidos a esta sesión de filosofía en la que vamos a hacer un breve vídeo explicando por qué uno de los más grandes filósofos de la historia del pensamiento, llamado Platón, se atrevió a formular su más famosa teoría que conocemos por el nombre de teoría de las ideas. Bien, pues este filósofo que nosotros conocemos por el mote de Platón, no era su verdadero nombre, sino que su nombre era Aristócles, pues se atrevió a sostener que existen unas realidades a las que no accedemos a través de los sentidos, a las que no las vemos propiamente, y que son más reales que aquello que vemos. Claro, ese tipo de realidades pues eran unas ideas, unas eidos, dijo él, que eran como formas, esencias, modelos o arquetipos de la realidad que observamos. Bien, y claro, ¿por qué se atrevió este filósofo a sostener la existencia real de algo que no vemos? Bien, pues Platón adujo tres tipos de argumentos o tres grandes clases de razones por las cuales se podía sostener la existencia de estas realidades esenciales o idéticas, suprasensoriales, que no observamos, pero que para Platón sí existían. Bien, pues hay tres tipos de argumentos. El primer argumento es un argumento científico, es un argumento nosiológico o epistemológico, que podemos formular como la existencia de la episteme. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Platón pensaba que la ciencia, el conocimiento riguroso, lo que él llamaba la episteme, solo puede tratar sobre lo universal. No se puede hacer ciencia de lo particular, de lo singular, de lo que solo se produce una vez. Si el agua solo hierve una vez, pues no, de eso no se puede hacer ciencia. Ahora, si el agua a una determinada temperatura hierve siempre, pues de eso sí se puede hacer ciencia, porque es un fenómeno que se reproduce en el tiempo, ¿no? Bien, pues solo podemos hacer ciencia de aquello que es universal, no podemos hacer ciencia de lo particular. Entonces dice Platón, bueno, pues puesto que la ciencia existe, puesto que la episteme existe, parece obligado que el objeto universal que la ciencia requiere tiene que existir. Vemos que es una deducción lógica. Es un argumento epistemológico, pero es una fórmula, es una deducción lógica en su estructura. Bien, hay un segundo argumento que ya no es epistemológico, sino que es lingüístico, que Platón lo formula o lo podemos formular como de la extensión de los predicados. Toda cualidad predicada, la bondad, la belleza, la justicia, pues se puede predicar de innumerables personas o situaciones, y cada una de ellas pues participa en un grado determinado, ¿no? O la tiene en un grado determinado. Bien, pero como vemos, ningún objeto concreto o ninguna persona concreta agota esa cualidad por completo. O sea, ningún sujeto agota la cualidad predicada. Luego, toda cualidad predicada, la bondad, la belleza, la justicia, es más extensa que el sujeto al cual se refiere. Luego, parece que la cualidad es más extensa y admite comparación, ¿no? Bien, pues este es un segundo argumento que es estrictamente lingüístico, que Platón aduce como razón para sostener la teoría de las ideas. Y hay un tercer argumento, además de este científico y de este argumento lingüístico, que es un argumento que podemos llamar ético o propiamente moral, que se enuncia de la forma siguiente, que es la independencia de los arquetipos. Los modelos con los que las personas juzgamos la realidad no los extraemos de la realidad juzgada. Es decir, yo puedo decir de una situación que es justa o puedo decir de una situación que es injusta, pero la idea que yo tengo de la justicia o de la injusticia no la saco de las situaciones que yo he vivido. Uno podría haber vivido toda su vida en un mundo injusto, en un mundo perverso, y sin embargo tener una idea muy buena o muy fina de lo que es la justicia, precisamente porque no la has visto, precisamente porque no la has vivido, porque tienes en tu mente una referencia consistente de lo que sería vivir en una sociedad justa o en una situación justa, y aunque no la has visto y aunque no la has vivido y aunque toda tu vida no ha tenido ese tipo de situaciones, tú sabes perfectamente lo que sería vivir en una
sociedad justa. Luego tienes una idea de la justicia que no la extraes de aquellas situaciones que tú has vivido. Luego, es un argumento también muy potente, es decir, la idea que tenemos de la justicia es independiente y preexistente a las situaciones concretas en que nos vemos involucrados. Luego, fíjense que son tres grandes argumentos o tres grandes tipos de argumentos que Platón, por los cuales Platón sostiene la teoría de las ideas. Hemos dicho el primero, la existencia de la ciencia, de la episteme, puesto que la ciencia existe, el objeto universal que la ciencia precisa, las esencias, tienen que existir. Segundo argumento, la extensión de los predicados. Toda cualidad predicada es más extensa que el sujeto del cual se predica. Yo la belleza la puedo predicar de Brad Pitt o la puedo predicar, en fin, de cualesquiera otras personas, ¿verdad? Y ninguna persona pues agota esa belleza, ¿verdad? Bien, pues toda cualidad predicada es más extensa que el sujeto del cual se predica, con lo cual parece que la cualidad tiene una propiedad en sí misma, ¿verdad? Y en tercer lugar tenemos ese argumento moral o ético, que es que los modelos con los que juzgamos la realidad no los extraemos de la realidad juzgada. Nosotros podemos haber vivido en un tipo de realidad muy injusta o muy fea y tenemos una idea de lo que sería una realidad justa o una realidad bella o una relación hermosa, y podemos no haberla tenido en nuestra vida, pero sabemos bien lo que no es una cualidad en ese sentido. Bien, pues estos son los tres grandes argumentos que Platón le llevan a sostener, a darse cuenta de que hay unas realidades que él llama eidos, unas ideas, unas formas, y que tienen razones muy consistentes desde el punto de vista mental para existir, aunque no las observamos en la vida. Y estas razones le llevaron a sostener esta teoría tan consistente, tan potente intelectualmente, de la teoría de las ideas, que supuso la gran primera formulación de una concepción filosófica muy potente, que en palabras de Alfred North Whitehead pues puso en pie la filosofía occidental por primera vez en toda su historia, ¿no? Y a partir de ahí pues todo lo que hemos venido, todos los pensadores que han venido detrás no han hecho nada más que notas o comentarios o críticas a esa gran concepción que Platón, este filósofo que conocemos por el nombre de Platón, pues mantuvo en la Grecia antigua. Bien, pues no sé qué pensáis vosotros, si os parece una teoría sugerente, si estas razones son válidas o si se os ocurren otras mejores o si no son razones para vosotros. Bien, bueno, espero vuestros comentarios y vuestras reflexiones a propósito de estas razones por las que Platón formuló la teoría de las ideas. Gracias.